Buenos días, mi nombre es Ángelis Patricia Gavidia, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y mi exposición es relacionada a los delitos establecidos en el Código Penal. Delito de hurto. Se entiende por hurto todo acto en el cual una persona se apodera de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba. El sujeto y el objeto. El sujeto activo, el hurto, es un delito del sujeto activo indiferente, porque no exige en el agente una cualidad especial. El sujeto pasivo es también indiferente, puesto que puede ser el propietario, el poseedor, el legítimo, el tenedor o el dueño. El objeto material. El objeto material del hurto es un objeto mueble perteneciente a otro, es decir, una cosa mueble ajena. Objeto jurídico. El bien jurídico protegido es la propiedad. Entendida en sentido penal, comprende la propiedad civil o dominio, la posesión y la tenencia. Medios y causas. Medios de comisión. El hurto puede cometerse de forma directa e indirectas. Causas de justificación, causas de imputabilidad, menoridad penal, enfermedad mental. Culpabilidad. El hurto es un delito necesariamente doloso. Tiene penalidad y la naturaleza de la acción penal, que es el hurto, el cual es un delito enjuiciable de oficio, incluso el mínimo. Tipos de hurto. El hurto simple. En el Código Penal vigente, en su artículo 451 se encuentra establecido el delito de hurto simple y lo hace de la siguiente forma: que todo que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro solamente para aprovecharse de este será penado con prisión de 1 a 5 años. El hurto agravado. En el artículo 452 del Código Penal vigente se encuentra establecido que este delito tiene una pena de 2 a 6 años, siempre y cuando el delito se ha cometido en las oficinas o establecimientos públicos, apoderándose de cosas que ellos conservan. Este agravante estriba en la duplicidad de la ofensa, dado que vulnera la propiedad y lesiona la administración pública, y por ende se perjudica el interés colectivo. El hurto calificado. Dentro del artículo 453 del Código Penal se encuentra tipificado todas las circunstancias que se pueda determinar como hurto calificado, y entre ellas podemos encontrar el abuso de confianza, en el cual se puede emplear que la gente se apodera de la cosa que ha quedado a su merced con una pena a cumplir de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. El espigamiento en fondo ajeno se denomina también hurto campestre y se encuentra tipificado en el Código Civil venezolano, específicamente en su artículo 454. Es denominado de esta manera porque se lleva a cabo sobre los frutos que se encuentran en un área campestre o rural, y este recae sobre algunas cosechas o frutos que, al estar expuestos al aire libre, están propensos a ser sustraídos por terceros. Dentro de este artículo se establece su pena aplicable, la cual es una multa de 5 a 25 unidades tributarias. Ahora, en caso de reincidencia, la pena será de arresto de 3 a 15 días. Delito de robo. Es necesario que la gente emplee violencias o amenazas contra las personas. El robo, a diferencia del hurto, es mucho más grave, porque se ve en él, además de una lesión contra la propiedad, un ataque contra la persona. Elementos. Sujeto. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo son indiferentes. Acción. La acción consiste en constreñir al sujeto pasivo, que puede ser el tenedor u otra persona presente en el lugar del delito, por medio de violencia física o psíquica, a entregar una cosa mueble o a permitir que la gente se apodere de dicha cosa. El objeto material es complejo. Por una parte, una cosa mueble ajena, como es en el hurto; por la otra, la persona es constreñida a entregarle lo que es lo mismo o permitir que la gente se apodere de ella. El objeto jurídico es igualmente complejo. El bien jurídico de la propiedad en sentido penal y el bien jurídico de la libertad personal
más la ofensa a la libertad. Es solo el medio empleado para lesionar la propiedad. Tipos de robo. Robo propio. En el artículo 455 del Código Penal vigente se encuentra tipificado que quien por medio de violencias o amenazas de graves daños contra personas u a otras que estén presentes en el lugar del delito, a que le entregue un objeto mueble, este será castigado con prisión de 6 a 12 años. Robo impropio. Dentro del artículo 456 del Código Penal se refiere a que el individuo que en el acto se apodere de la cosa mueble del otro o inmediatamente haya hecho uso de la violencia contra la persona robada o contra cualquiera otra persona que se presente en el lugar del hecho, si la violencia se digiere únicamente al arrebatar la cosa a la persona, la pena será de prisión de 2 a 6 años. El robo agravado. Se haya cometido por medio de amenazas a la vida o a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas usando hábitos religiosos o de otras maneras disfrazadas, o si en fin se hubiesen cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de 10 a 17 años de prisión. El robo leve o arrebatón. Si la violencia se digiere únicamente a arrebatar la cosa a la persona, la pena será de prisión de 2 a 6 años. La extorsión. La extorsión consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negociación jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo o tercero. Elementos que constituyen el delito de extorsión. 1. Que la gente sin derecho alguno obligue a otro. 2. Que esta obligación consista en dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo. Y 3. Que la gente obtenga un lucro para sí o para otro que cause a alguien un perjuicio patrimonial. El sujeto. La extorsión es un delito del sujeto activo y del sujeto pasivo indiferentemente. Acción. La acción consiste en constreñir al sujeto pasivo a enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos que produzcan algún efecto jurídico. La extorsión se encuentra ubicada en el artículo 459 del Código Penal venezolano vigente. Noción. La extorsión consiste esencialmente en una lesión de la propiedad cometida mediante una restricción de la libertad. Se está, por tanto, ante un delito complejo. El secuestro y la naturaleza jurídica. Este delito se encuentra establecido en el artículo 460 del Código Penal vigente. Quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero como precio de su libertad, dinero, cosas o documentos que produzcan un efecto jurídico cualquiera en favor del culpable o de otro que éste indique, será castigado con prisión de 20 a 30 años. En la naturaleza jurídica se trata de un delito permanente, es decir, de un delito cuyo proceso ejecutivo se prolonga por un lapso más o menos largo, que dura a voluntad del sujeto activo. Este delito será perpetrado mientras el secuestrador mantenga privada de libertad a la persona secuestrada. Además, es un delito complejo porque ofende dos bienes jurídicos, el de la propiedad y el de la libertad. En lo que atañe al bien jurídico de la propiedad, el secuestrador propiamente dicho es un delito de peligro. En cambio, en lo que toca al bien jurídico de la libertad, es un delito de daño, porque hay una persona efectivamente privada de tal bien jurídico. Sujetos, culpabilidad, penalidad y naturaleza. Sujetos. Es un delito de sujeto activo y de sujeto pasivo, indiferente. En la práctica, sin embargo, el sujeto pasivo ha de ser, por razones obvias, una persona notable, distinguida o popular. Culpabilidad. Se trata de un delito doloso. En efecto, se comete con la intención de crear desasiogos en la colectividad.
Penalidad. La pena aplicable es de 10 a 20 años de prisión. Naturaleza de la acción penal. Es un delito enjuiciable de oficio. Complicidad especial en el secuestro. Toda ayuda que se preste dolosamente al autor mientras que perdure el estado de ilicitud de un delito permanente es complicidad. Se trata de una complicidad especial por imperio del artículo 461 del Código Penal vigente. Si el mensajero actúa para tratar de salvar la vida del secuestrado, está amparado por una causa de la justificación, el estado de necesidad. Y finalmente, debemos siempre tener en cuenta que dentro de los delitos de hurto podemos encontrar que es un acto en el cual una persona se apodera de algún objeto mueble que es perteneciente a otro. El sujeto activo es quien comete el delito, el sujeto pasivo que es el dueño de cuyo objeto por el cual se cometió el delito. Dentro de los tipos de hurto está el hurto simple, el hurto agravado y el hurto calificado, junto al espigamiento en fondo ajeno. Que quedamos claro que el espigamiento en fondo ajeno es cuando una persona agarra cualquier objeto de esa propiedad. Ahora bien, en lo referente al delito de robo, se puede definir que es necesario que la gente emplee violencias o amenazas para poder obtener el objeto. En los tipos de robo está el robo propio, el robo impropio, robo agravado y el robo leve o arrebatón. En lo referente a la extorsión se puede definir que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de la violencia para realizar una negociación. Y por último, el secuestro. Se puede decir que quien haya privado de libertad a una persona a cambio de una cantidad de dinero, documentos, etc., será castigado con una pena de 20 a 30 años de prisión. Muchas gracias.